Nota del autor. Esta historia la publico con la intención únicamente de ayudar. La ubicación no se menciona a lo largo del relato para no afectar directamente la visión o perspectiva que se tenga al estuado de la República Mexicana donde ocurren los eventos. José Zúñiga. Corría el año 2022. Pese a no sonar muy distante, me parece maravilloso que cómo la nostalgia llega tan rápido con las fechas. En dicho año cursaba la licenciatura en una de las universidades locales de mi ciudad. No solía ser muy sociable más allá de las participaciones o comentarios forzados que el docente nos hacía realizar de manera obligatoria. Aún así, me las ingenié para conseguir buenas compañías en mi instancia como estudiante. Aún recuerdo cómo los globos flotantes en la parte superior de mi celular sobresalían adjuntos a la vibración y el sonido de una notificación. Ese simple hola. Oye, ¿sabes qué onda con lo de Lázaro? Ese mensaje fue el detonante de numerosos mensajes, fotos y momentos compartidos con esa persona, la cual llamaremos Evelyn. A su tiempo fueron llegando diferentes personas al grupo. Casi no compartimos gustos en lo absoluto. Podías ver a 2 deportistas, 3 académicos, 2 alcohólicos y un adicto a las sustancias ilegales convivir armoniosamente, o bueno, lo considerado armonioso para personas en sus 20s. Sus nombres los llevo grabado a fuego en mi mente: Evelyn, Luis, Carlos, Jonathan, Laura, Ana. Esas personas que recuerdo cada vez que paso por el campus, cada que paso por el cine local, cada vez que veo a familias o amigos asando carne en sus jardines. Son ese tipo de amistad que se queda contigo a pesar del tiempo. La mayoría llegó un día sin previo aviso, y así sin más, se aparcaron en nuestro bello círculo social. La pandemia afectó a muchas personas y creo que llegaron en un momento justo, donde la convivencia presencial fue como iniciar desde cero, una segunda oportunidad. Ya tenía una amistad bien fijada con Evelyn. Cuando regresamos a clases, solo fue cuestión de tiempo para que los demás llegaran y congeniáramos todos. De pasar de ser un grupo de salón más de amigos en común a ser una especie de familia escolar. Todo comenzó en noviembre de ese año. No recuerdo en qué clase estábamos cursando. Mientras el viento se avecinaba, un frente frío soplaba. Las hojas de los árboles bailaban al unísono con la ventana como escenario y los alumnos aburridos como espectadores. Yo era uno de esos espectadores. El silencio se rompe cuando nuestro maestro da la orden para cerrar las computadoras y guardar el progreso. Automáticamente empieza a sonar todo el aula como si el interruptor del sonido fuera encendido otra vez. En el mar de voces ineludibles se escucha a lo lejos: fuga. ¿Qué plan hay para el fin? Al girar mi cabeza solo veo la sonrisa de oreja a oreja de Luis, intentando de manera fallida simular una serenidad. Nuestro grupo, cual si fuera enjambre de abejas, se reunió para planear algo que hacer el fin de semana. Al hacer el característico círculo de reunión solo se escuchan ideas al azar sin concretar. Escuchaba aún: hay que ir al cine, hay que ir por comida, hay que ir al billar, hay que ir a tomar. Entre el huracán de comentarios se escucha cómo Jonathan lanza su comentario: oigan, nunca hemos ido a acampar. ¿Deberíamos ir? El silencio nos invadió. La idea era perfecta y novedosa. En ese momento sentí que sería pasajero. La emoción iba a ser fuerte, pero el golpe contra el muro de realidad sería los preparativos y, por supuesto, el lugar donde pasar la noche. Fue ahí donde nos encontramos otra vez, en el mar de ideas, dudas, soluciones. Fue ahí cuando Carlos puso el puño contra la mesa y gritando: «Todo bien, mis jefes tienen un terreno a las afueras de la ciudad». El silencio nos volvió a invadir. ¿De verdad estaban considerando la idea de acampar a las afueras de la ciudad? No soy mucho de salir, de hecho, prefiero estar en casa, pero me emocionaba la idea de compartir ese recuerdo con mis amigos. Carne asada, varias cervezas y risas. Fue en ese entonces cuando Laura comentó que conocía a un proveedor de carne que la daba descuento de amigo. Ana agregó que a sus padres no les molestaría que se llevara el auto por una noche. Poco a poco, las soluciones a los principales problemas a los que se enfrentaban los planes sociales se fueron desvaneciendo a lo lejos.
Parecía que todo estaba dado por hecho. Fue entonces cuando, al correr de las horas, se afinaron algunos detalles en el grupo de WhatsApp de nosotros. Un grupo que se iría con Ana y los demás con Luis. A lo largo del día se fueron afinando detalles sobre quién compraría la carne, verdura, etc. El plan estaba hecho. Inclusive bromeábamos mucho sobre el hecho de que sí se haya concretado lo que teníamos planeado desde un inicio, sin cambios repentinos ni de ideas. Recuerdo aquella tarde cuando fui a casa de Evelyn para que Luis nos recogiera a los dos. Hago la aclaración que ella y yo nunca hemos tenido nada más allá de ser amigos. ¿Me gustaría? Probablemente, pero yo sé que ella y yo estamos mejor así. En aquel tiempo estaba obsesionado con una chica de otra universidad que conocí por Instagram, por lo que todo el viaje lo vi siempre como una salida para conectar aún más con las demás personas. Ahora rescato en mi memoria y me puedo ver claramente empacando mis cosas, envolviendo mi cobija para el frío, despidiéndome de mi madre. Le mentí y desde aquí lo digo, sin huevos para decírselo de frente, que lo siento. Verán, la mayoría mintió a nuestros padres, al menos los que vivíamos en la ciudad. Mi madre creyó que iba a ir a una pijamada a casa de Luis, quien no vivía precisamente cerca, pero que después de todo estaba dentro de la ciudad y con alguien. Así que sí, lo siento, mamá. Lo siento porque no sé qué hubiera hecho si las cosas hubieran sido diferentes. Subo al auto de Luis. Hay que meterle prisa antes de que anochezca, dijo. Salimos deprisa de la ciudad, no sin antes pasar por Carlos, quien vivía ridículamente lejos, más cerca de tomar la carretera principal para salir de la ciudad que la propia escuela. Al voltear mi cabeza mientras manejábamos en carretera, veía un atardecer precioso. Veía el sol ocultándose, el cielo pintado de naranja, y detrás se llevaba a la ciudad consigo. En mi mente me prometí a mí mismo que me cuidaría para no causarle ningún dolor a mis padres y hermanos. La noche cayó, y las estrellas abrazaban el cielo desolado. La música que puso Evelyn se terminó a causa de la batería de su celular. Igualmente Luis improvisó y lo conectó a su auto, y él se conectaría por el resto del viaje. Carlos llevaba en su asiento de copiloto el carbón para encender el fuego, y en la cajuela del auto iba abaratado de cervezas. Parecía que íbamos a contrabandear licor en plena ley seca. Se platicaban temas banales mientras íbamos agitando nuestras cabezas al ritmo de la canción que se encontraba en reproducción. Recuerdo haber visto unas luces. Pregunté a Carlos si esa era la casa del terreno. Me respondió negando con la cabeza. Está más al frente. Ya casi llegamos, agregó. Y efectivamente así fue. Unos 200 metros siguieron y podía verse un ligero y casi invisible camino hecho con tierra que sobresalía en la carretera. Si ibas a la velocidad máxima establecida por la ley, era casi imperceptible, por lo que vehículos promedio podían ni darse cuenta de ese extraño camino. Más adelante se encontraban unas luces las cuales podía distinguir la serie de letras SIX, un expendio o licorería para otros, lugar donde se compra alcohol si no son de México. Luis manejó a través del camino de tierra rumbo a la casa señalada únicamente por un par de luces. Manejamos a través del estrecho camino. Al llegar, notamos que Ana, Jonathan y Laura ya se encontraban en el lugar. Llegaron antes. Fue entonces cuando se comenzaron con los preparativos. Carlos y Ana montaron una gran tienda de acampar a las afueras de la casa. La idea era que todos cupiéramos ahí. Otros como Luis, Jonathan y yo encendimos el fuego para asar la carne. También tengo la imagen de Laura y Evelyn haciendo cortes finos a la verdura. Todo esto mientras sonaba nuestra música favorita. La noche iba normal, como estaba planeado. Comidas, risas, cervezas, etc. Decidimos rememorar este día con muchas fotos que tomamos a lo largo de la cena. Dimos una especie de agradecimiento como si fuera una cena navideña o algo por el estilo. Algunos dijimos lo que teníamos planeado hacer después de terminar la carrera. Recuerdo que Luis comentó que quería ir a Jalisco. Evelyn quería encontrar un trabajo estable. Algunos como Ana y Carlos dijeron algo de un año sabático. Y otros como Carlos y Jonathan comentaron que querían conseguir dinero sin importar si ejercen o no. Por mi parte me limité a decir que aún no pensaba en ello. Carlos entró a su casa y sacó un whisky de su papá. Entró Ana y salió rápido con 7 vasos para licor en las yemas.
de los dedos. Cada uno se tiene que dar un shot, por andar bien acompañado, agregó Carlos. Ya estaba un poco ebrio por las cervezas indio que tomé más temprano, así que solo di una pequeña sorbida al vaso para acompañar a mis amigos y dejé un poco de whisky en el vaso. Entonces, la mayoría ya estábamos borrachos por todo el alcohol que tomamos y nos decidimos ir a dormir en la tienda de acampar. Acomodamos las cobijas de todos, logrando así estar relativamente cómodos para conciliar el sueño. Fue entonces cuando mi cuerpo entró en razón y se dio cuenta que el frío era demasiado. Pese a llevar un abrigo, seguía sin soportar el frío. Sigo sin saber si se debió al alcohol, pero mi sistema despertó de un trance. Sentí un frío extremo, de golpe. Mi cuerpo estaba rígido. Contemplé meterme a la casa, pero no quería despertar a nadie. Ese pensamiento me duró unos 10 minutos cuando me ganó el frío. Simplemente no podía estar así. Entré en la casa. El lugar era más cálido y agradable. Sentí un gran alivio. Por un momento creí que me había congelado en el frío de la intemperie. Me recosté en un viejo sofá y cerré los ojos. No fue hasta que, pasado el tiempo, me despertó la puerta de la casa. Ana entró tambaleándose, como si se estuviera ebria. Comenzó a tantear y a buscar más licor en el refrigerador. Intenté fingir que no le di importancia, pero el ruido era cada vez más constante y molesto. Me levanté para ayudarla. Oye, Ana, ¿necesitas algo? Su asombro fue inmediato al escuchar mi voz. Entre insultos y risas me comentó que casi se le salía el corazón. Fue entonces cuando mi vista se enfocó a otra parte. A través de la ventana, ubicada detrás de ella, podía ver cómo se movían frenéticamente las hojas de una planta. Mi primer instinto fue correr hacia la tienda de acampar. Desconocía por completo la fauna de esa zona. Entré a la tienda advirtiéndoles en voz baja para no alarmarlos de uno en uno para que se salieran y entraran a la casa. Entonces estaban dentro todos. Algunos se les veía claramente molestos, a otros cansados. Escuchen, vi ese arbusto moverse muy fuerte. Carlos, ¿qué clase de animales merodean por aquí? Pregunté. Que yo sepa, solo están las vacas en el terreno de al lado. De ahí en fuera hay un pozo en los límites del terreno. Su respuesta no convenció mi necesidad de saber que estábamos seguros ahí. Mira, José, podemos quedarnos aquí. No importa, aún así el frío es demasiado afuera, agregó. Asentí con la cabeza. Entonces, los chicos y yo fuimos rápidamente por nuestras cosas a la tienda y regresamos lo más rápido posible. Al volver, cada uno retomó su sueño. Fue entonces cuando desperté. Escuché siseos de Evelyn. Me dijo susurrándome: no hagas ruido. Escuché algo afuera. Pisadas. Pensaba que era uno de ustedes. Pero estamos los 7 aquí. Mi corazón comenzó a acelerarse. Fui a dar un vistazo afuera con el corazón en la mano. Lo miré lo más disimuladamente posible. Otra vez por la ventana. No pensaba abrir la puerta ni siquiera para asomarme. Para este punto, olvidé inclusive la hora. Mis ojos se hicieron grandes cuando vi a alguien parado afuera de la casa. No estaba erguido. Estaba en una postura semejante a la de un gorila. Pero estaba completamente seguro que, tanto por el lugar donde se lleva a cabo la historia, como por simple lógica y sentido común, esa cosa de allí no era un gorila. No quería ver más. Me volteé para hacerle una seña a Evelyn. Mi seña fue para que lo viera también, confirmar que no estaba loco, que no estaba alucinando cosas. Y sí, por un momento casi grita del susto. Por suerte se contuvo. Se tapó la boca con la mano y fuimos por Carlos y los despertamos cuidadosamente. Y seguimos la operación despertando y disimuladamente forzando a asomarse fuera de la casa. Carlos también abrió los ojos al verlo. Por un momento pensé que al ser su casa, entre comillas, sabría qué era esa cosa o al menos nos pudiera dar una explicación sobre esto. Pero nada, su desconcierto era tan grande como el de nosotros. Repetimos el paso con cada uno de los miembros de nuestro grupo.
En ese momento lo veíamos como un plan para que no tomara a nadie desprevenido y que alguien gritara haciendo que la criatura supiera de nuestra existencia. En el momento no lo pensamos, pero posiblemente con todo el ruido que hicimos, esa cosa sabe que estamos aquí y solo está esperando para actuar. Carlos mandó un mensaje a sus padres, pero no hubo respuesta. Lágrimas comenzaron a escurrir del rostro de Ana por la desesperación de estar encerrados con esa cosa, ya que, como es de esperarse, los autos estaban hasta la entrada del terreno, por lo que habría que cruzar un camino considerable. Tomando en cuenta que en ese momento estábamos siendo observados por una criatura que desconocíamos por completo, ideamos un plan. Ese era esperar hasta el amanecer. Carlos nos compartió su razonamiento. Escuchen, es raro, pero puede que quizás si esperamos a que salga el sol esa cosa se vaya, exclamó. ¿Qué te hace pensar que esa madre no nos esperará más tiempo?, recriminó Jonathan. Después de que mi abuelo falleciera, nadie más se quedó por las noches. Mis primos y mis familiares cercanos siempre la usaron la casa de día. No querían dormir aquí porque creían que la carretera era peligrosa de noche. Así que hemos venido tantas veces en el día que supongo que es en esas horas donde no está cazando. Todos nos miramos mutuamente. No había más opciones. El botón rojo era que uno se quedara a distraerlo. Sin embargo, eso conlleva un sacrificio muy grande para cualquiera de nosotros. En eso escuchamos entre llantos: chicos, no puede ser. Todos nos asomamos a la ventana y la cosa parecía moverse. Meneaba lo que parecía ser su cabeza a los lados. Acto siguiente se levanta y cambia de postura a una erguida en dos patas. Se veía por su silueta que claramente bien podría ser una persona, por esa manera de pararse. Lo siguiente que hizo fue desaparecer entre las ramas de los árboles. Entre todos los del grupo estábamos consternados por lo que estábamos viendo. Tratamos de darle algún tipo de explicación lógica a todo el asunto, pero ¿a qué conclusiones podríamos llegar? Lo importante para nosotros en el momento era salir de ahí. Fue entonces que, con varios cuchillos de cocina, nos armamos, tomamos nuestras cosas y nos comenzamos a mover. Fue en unos pocos pasos que, como en película de terror de los años 80, las luces que avivaban el porche principal se vieron apagadas. Mientras nos abríamos paso a través de la oscuridad, acelerábamos el paso para llegar a los autos. Fue entonces cuando sentí mi pantufla húmeda. Sentí cómo el agua penetraba en las costuras de mi calzado hasta llegar a mi piel. Mientras tanto, un olor a azufre se hacía presente exponencialmente a medida que caminábamos hacia nuestro destino. En ese momento, pensé que era el whisky a medio tomar que dejé en la mesa. Sin embargo, aún mi sesgado razonamiento no podía explicar ese olor a azufre combinado con metales. Fue hasta años después que asocié ese olor con los mataderos de animales. Escuché cómo Evelyn contuvo un grito y miró hacia abajo. Podía ver cómo el suelo estaba esparcido con mares de tinta roja. Al seguir todo el rastro se pudo distinguir una sombra que originaba todo ello. Al encender la lámpara de mi celular, observé cómo estaba en el suelo, posicionada de manera perfectamente vertical, la cabeza de una vaca. Todos aceleramos el paso y detrás de los carros se veía a lo lejos cómo una silueta emergía de ellos. Rompimos nuestro voto de silencio y contemplamos levemente a lo que tanto le teníamos pavor. Lo siguiente fue incierto. Todos nos echamos a correr. Evelyn corrió conmigo hacia el terreno de al lado donde se encontraban las vacas. Luis y Carlos intentaron engañarlo para subirse al auto, sin embargo, no resultó. Solo escuché cómo esa cosa atacó a Luis. Solo me fui con Evelyn. Mientras gritaba, corríamos al terreno. Perdí a los demás de vista. Podía escuchar gritos de Ana dando órdenes para entrar de nuevo a la casa. En esos instantes, mientras corríamos a través del campo de cosechas, se escuchaban a la distancia los gritos desgarradores de Luis y Carlos, aunados a clemencias de piedad y ayuda. Evelyn y yo estábamos atrapados en el campo sin ninguna posibilidad de salir. Mi plan era que esa cosa nos siguiera.
Verán, en este punto, nuestro miedo nos cegaba. De las muchas posibilidades de salir de esa situación, siento que, si las cosas hubieran sido diferentes, no estaría contando este relato. Ahora entenderán por qué mi actitud. El botón rojo que mencioné anteriormente, yo lo presioné. Mi plan era que me persiguiera a mí, darles tiempo de escapar a los demás. No es jugar a ser el héroe, es algo realista. En la situación en la que nos encontrábamos, uno saldría lejos de ahí lo más posible. Una vida, sea de quien sea, valía menos que las de otras 6 personas. Además, si Luis y Carlos sobrevivieron, tendrían que ser atendidos rápidamente. Pero ahora sí, mi plan se estropeó por Evelyn. Solo escuchaba cómo se oían los gritos de dolor de Luis. En cuanto mi pensamiento cruzó por mi mente de ir a ayudarlos, comencé a escuchar otra vez pisadas de un pie descalzo, pero estas no emitían ruido como una voz ni nada, como si se tratara de un animal, como un felino que sabe que su presa está completamente jodida, arrinconada. Fue entonces cuando recordé el pozo. Le dije a Evelyn rápidamente que distraería a esa cosa para que huyera y auxiliara a Luis y Carlos, mientras yo vería cómo distraerlo y me ocultaría dentro del pozo. Desconozco el fondo de este, pero era mejor que estar a merced de esa cosa, de ese animal. Nos serviría cuanto menos varios segundos. Entre los dos destapamos el pozo y comencé a hacer ruidos. Esto le dio tiempo a Evelyn para que se ocultara entre algunas ramas y me posicioné en una posición opuesta al pozo para tenerlo de frente. Entonces caminó hacia mí y lo tuve delante mío. No pronunciaba ruido alguno. Me veía como lo que era en ese momento, una presa fácil y suya. Lo que más me quedó marcado de mi encuentro con la criatura fueron esos enormes ojos verdes. Más allá de la oscuridad que reinaba la atmósfera de aquella noche, podía ver claramente sus ojos verdes. Su postura volvía a estar erguida en 2 patas. Era muy alto. Ya cuando lo veías de frente a frente, la postura podía notar 2 colinas salir de su cabeza, como si fueran cuernos. No tan marcados como algunas especies de animales, pero sobresalían lo suficiente como para notarlos. Pese a que a simple vista pudiera ser un detalle que cualquiera dejaría pasar por alto, desconozco completamente si la postura era de una manera de intimidación primitiva, pero en ese momento estaba seguro de que funcionaba. No emitía ningún sonido, más allá de su respiración, la cual era cortada, pero una vez lo tuve de frente, su respiración se cortó estrepitosamente. Me quedaba claro que su enfoque estaba orientado 100% a mí, ni siquiera pareciera como si fuera a atacarme o algo parecido. Quería correr de esa escena. Entonces solo vi cómo se abalanzó sobre mí, con una intensidad grande. Veía sus extremidades acercarse lentamente hacia mí. Noté un cambio repentino en sus extremidades y complexión mientras se abalanzaba sobre mí, mientras emitía un grito chillante. Solo de recordarlo me dan pesadillas. Entonces, viendo a la criatura a los ojos, noto cómo estos van en un descenso desde la altura de mis ojos y luego veo cómo sus extremidades también van perdiendo coherencia en los movimientos, creando una serie de movimientos bruscos hacia mí, con la intención de atraparme entre sus garras. Poco a poco noto cómo no he caído en ellas y al mirar con más claridad, noto que la criatura está cayendo dentro del pozo. Al levantar la mirada, veo a Evelyn. La veo como si fuera ese ángel que me ha salvado. Solo tomó su mano y corremos hacia los autos. Fueron los 3 minutos más largos de mi vida. Tuve que tomar uno de los autos porque Luis y Carlos estaban heridos por esa cosa. Ana, Jonathan y Laura salieron de la casa y ambos grupos salimos al unísono en los autos a toda velocidad. Solo recuerdo ver momentáneamente el pozo a lo lejos que nos largábamos del lugar. Llegamos rápidamente a un centro de salud donde vieron las heridas de Luis y Carlos. El doctor nos dijo después que Carlos tuvo leves cortes,
pero en zonas críticas como cuello y articulaciones. Por un momento creyó que estaba siendo torturado o algo, porque cortes tan pequeños en esas zonas suelen hacer cuando se quieren dejar a una persona morir desangrada, debido a la alta concentración de venas que hay. En cuanto a Luis, fue quien peor lo pasó. Sus cortes sí eran muy profundos y tuvieron que meterlo al quirófano en urgencias para salvarle la vida. Afortunadamente los cortes de él no fueron en zonas tan críticas. Al menos nos dio tiempo de llegar al hospital. Sus padres se enteraron poco tiempo después. Fue ahí donde me enteré de que al menos Carlos mintió. Mintió acerca de la acampada. Les dijo a sus padres que iríamos a un terreno ubicado en otro extremo opuesto. Las caras de sus padres fueron de desconcierto y luego pasaron a ser de horror. No dijeron nada más. Al parecer, les parecía más importante la noticia de que su hijo seguía con vida. Mis padres, en cambio, nunca se enteraron de lo ocurrido. Durante nuestra estancia en la recepción hablamos sobre qué mierda pasó esa noche. Laura, Ana y Jonathan comentaron que cuando vieron la figura retrocedieron para volver a la casa. Vieron cómo la criatura se abalanzó sobre cada uno de ellos. Intentaron defenderse, pero fue en vano. Solo se distinguían las siluetas de los tres, y todo el ambiente se ahogaba con los gritos de ambos. El único sonido que se escuchaba en esa noche eran los gritos de Luis y Carlos, acompañados de un ruido que solo pudieron describir como cuando despellejan a un animal. Fue entonces cuando notaron que esa cosa iba tras nosotros, y fueron a auxiliarlos para llevarlos en un auto y que Laura los esperara a nosotros dos en el otro auto. Por suerte las cosas fueron diferentes. Ahora que nos dimos la retroalimentación, Jonathan habló del elefante en la habitación. ¿Qué mierda era esa cosa?, preguntó en general. Nadie supo responder. Porque un animal no corta la luz para forzarte a salir. No te deja vivo para que sufras. No te acorrala para que sufras. Un animal vive de su instinto de supervivencia, que esa necesidad de comer. Quizás no sepa qué pasó exactamente esa noche, pero estoy seguro de que esa cosa no quería comernos, agregó. Ana respondió. Cuando vi su silueta vi cómo sobresalían dos protuberancias de lo que creo que es su cabeza. No me importa si creen en Dios o no. Hoy vi al diablo. Cuando mencionó todo eso recordé cómo lo tuve de frente. No sabría decirte si era un demonio. Es decir, sus ojos eran verdes, me hipnotizaron y solo podía afrontar mi destino. Estaba oscuro, no sé qué fue lo que vi, no sé lo que esa cosa era. De lo único que sé es que ya no podrá perseguirnos. Ese día fue un punto de inflexión para todos. Seguimos estudiando juntos hasta terminar la carrera, pero no fue lo mismo. No es como que nos odiáramos o algo parecido, pero definitivamente algo ese día nos hizo cambiar. Entonces pasaron los años, nos seguíamos frecuentando de vez en cuando, pero ahora era más individualismo hacia todos. Un día vi a Evelyn en un café en el centro de la ciudad y hablamos por horas sobre nuestras vidas de adulto, de compromisos, etc. Lo que les interesa fue que ese viaje para muchos fue un evento el cual es mejor dejar enterrado en el pasado y no rememorar con tanta frecuencia. Para Evelyn no fue así. Quería saber lo que era esa cosa, qué nos atacó aquella vez. Tenía una sed de conocimiento sobre lo que enfrentamos en esa casa. Le dejé en claro que yo no estaba dispuesto a volver a ese lugar. Ella solo me sonrió. Si algún día quieres volver, aquí estaré. Yo solo respondí, ¿por qué tanta insistencia en ir? Es una sentencia de muerte. Evelyn me respondió fríamente. Cuando me oculté entre las hojas aquella noche, yo no solo escuché pisadas, escuchaba también sonidos ineludibles. Pero entre todos los sonidos pude escuchar frases como ayuda. ¿Me estás diciendo que esta cosa quería ayuda? Evelyn, eso es una estupidez. Casi nos mata. Imagino que los demás no lo saben. Evelyn arremetió. No se los he dicho. No me creerían. Pero yo sé lo que escuché.
Nuestra conversación siguió de manera normal. Fue un pequeño paréntesis en nuestra larga lista de historias para rememorar entre los dos. Me despedí agregando una cosa más. ¿En serio intentarás volver?, pregunté. Ella asintió con la cabeza. Meses después me reuní con Luis para comprar algunos componentes viejos de computador. El tema salió de manera espontánea. Luis empezó. Mira, lo que pasó allá, todo es tan borroso. No recuerdo mucho más allá de las heridas y las cicatrices que tengo por todo el cuerpo. Agregué el comentario sobre Evelyn, que tiene las intenciones de volver al lugar para ver si puede rescatar evidencia. Usé un tono cómico para aligerar el ambiente, pero Luis no cambió su expresión de seriedad. Él me agregó: está bien, dile que si encuentra algo más, me lo haga saber. Respondí: ¿cómo que algo más? Espera, ¿estás tú también involucrado en este retorno? Luis solo me miró con frialdad. Se levantó la camisa azul que llevaba puesta y agregó: ¿ves todo esto? Mi actual novia estudia para química bióloga. Le he preguntado muchas veces acerca de estas heridas. No lo sabe. Me llevó con un doctor especialista y no lo sabe. Me llevó con el investigador de su universidad y tampoco sabe. Ahora voy a sesiones con ellos para intentar descifrar qué carajos me atacó esa noche. He visto tantos animales en tantos libros, tantas uñas similares, pero dime, ¿cuántos de ellos se pueden parar en dos patas, ser rápidos, razonar lo suficiente para cortar la corriente eléctrica o saber los puntos vitales del cuerpo humano? Esa cosa no era un animal. Me levanté con incomodidad y le deseé suerte en sus búsquedas de más información. Años después, Luis se iría de la ciudad rumbo a Houston, Texas, para estudiar un posgrado. Finalmente, unas semanas después visité a Carlos. La razón principal fue para hacerle unas cuantas preguntas acerca de aquella noche. Por lo visto, nadie más se percató de la molestia de sus padres y su posible vínculo con lo que vivimos aquella noche. Carlos se encontraba jugando en su ordenador cuando entré en su habitación. No fui tan descarado. Hablamos acerca de nosotros, sobre el cómo hemos estado en los últimos meses. Tras un par de minutos metí el tema a colación. Lo solté directamente. Dime, Carlos, ¿qué supiste después de aquella noche? Creo que a este punto ninguna de las personas que están ahí coincide en lo que te atacó fue un animal. A Carlos se le nota preocupado. Sí, lo fue. Fue un animal. Insistí para que me dijera cada vez más, para hacer algo respecto a ello. Lancé el comentario de Evelyn y Luis. Ambos quieren saber lo que era esa cosa en el campamento. La cara de Carlos se puso pálida. Mira, José, lo que te diré es para que los persuadas de no volver. Mi abuelo murió hace algunos años. Después de nuestro accidente, mis padres y yo vimos a su viejo baúl de pertenencias y encontré algunos dibujos. Dibujos de esa cosa. Dibujos de lo que sea que haya sido eso. No era claro. Por lo visto se limitaba a la silueta, pero reconocería esa silueta en cualquier parte a este punto. Era esa cosa. Estaba en dibujos donde estaba junto al ganado detrás de la casa, junto a los árboles, mientras todos los demás hacían sus cotidianidades. Mis padres me prohibieron volver a ese lugar. Respondí: entonces tu abuelo lo dibujaba. Ya conocía de su existencia desde hace años. Comenté. Carlos añadió: no, esa es la peor parte. Los dibujos eran míos. No sé en qué momento los hice, no lo recuerdo, pero mi abuelo los guardó por alguna razón. No creo que solo porque se les hicieron lindos o porque se los hizo a su nieto. Tiene que haber algo más. Pregunté a mi abuela y tampoco recuerda haber visto algo similar en todo el tiempo que vivió en esa casa. Mierda, eso es mucho por procesar, respondí. Carlos sacó una montaña de hojas. Todas eran notas impresas de noticias del estado, entre las que destacaban, por estar señaladas con marcador rojo, eran:
Mueren 3 personas en estación de licor, 2 empleados y un cliente. Familia masacrada en el rancho Sonrisas. Leyendo más abajo, podía entre ambas notar las similitudes, cortes profundos y puntos críticos, cuerpos regados por el suelo, ninguna pizca de misericordia y finalmente, lo más importante, la zona y las fechas. Eso casi me da un ataque de nervios. En ese instante recordé la estación de alcohol y la casa que confundí con nuestro destino. Pero lo que me perturbó fueron las fechas, marzo 2023 y junio 2024. José, ¿dónde quedó esa cosa?, me preguntó. Yo solo respondí, ya se los dije muchas veces. Evelyn lo tiró al pozo. Corrimos, ahí lo dejamos porque no había armas para rematarlo. Carlos comenzó a maldecir. Esa mierda sigue ahí suelta. Tuvimos que haber vuelto, asegurarnos de que no volviera. Respondí, hicimos lo que pudimos, la policía lo investigará y también involucró control de animales. Carlos se quedó en un silencio incómodo. Me despedí forzosamente de Carlos y le comenté que ese era nuestro último adiós. Verán, me reuní con ellos no porque tenga interés en regresar ni nada. Me iré de la ciudad, me iré a la capital de México a trabajar. Me ofrecieron un muy buen trabajo allí, así que todas esas últimas reuniones fueron para mí una especie de cierre. No un adiós tal cual. El cual honestamente necesitaba con urgencia. Sigo pensando en ello. Ahora me encuentro escribiendo esta especie de entrada en internet. Ya han pasado 3 años desde los acontecimientos que nos orillaron a distanciarnos de lo que antes para mí era una familia. Les he perdido el rastro a la mayoría, solo por redes sociales sé que Evelyn sigue en la misma ciudad. Deberé tener fe que sigue allí porque consiguió un buen trabajo y no por un trauma que no ha superado. Yo sé que le afectó, pero a mi opinión debería de no dejar que sus traumas definan quién será por el resto de su vida. Esa cosa salió del pozo y está allí, fuera otra vez. Lo sé por las repentinas desapariciones de personas precisamente en ese tramo de carretera. Recuerdo que el día que abandoné la ciudad pasé por el mismo lugar y solo veía el pozo donde esperaba que se encontrara la criatura que nos atacó aquella noche. Mi cabeza resonó cuando miré que la tapa del pozo había sido abierta por alguien o por algo. La principal diferencia que hubo cuando dejé la ciudad para el viaje de campo y esta otra es que, en vez de cómo el crepúsculo se llevaba consigo a la ciudad, podía ver con amor cómo el amanecer de un nuevo día me recibía a un camino incierto, pero emocionante. Hasta aquí doy por finalizada esta entrada. Me animaré en unas semanas a contactarme otra vez con Evelyn para que me dé información acerca de la criatura y sobre qué ha sido de ella todos estos años. Aunque su perfil de Facebook marque como inactiva más de un año, me preocupa. No me parece muy alentador, pero habrá que probar suerte. Atentamente, José Zúñiga. Bueno amigos, esta es una creepypasta propia. Yo la escribí y solo para decirles que ese interludio que hubo en el episodio anterior, para los que se preguntaron mucho, no recupero la cuenta, pero pues ya por lo menos cuando intento acceder está bloqueada, entonces pues está mejor. Si no es de mía, no va a ser de nadie. Igual ahorita sigo luchando constantemente para que me regresen la cuenta, pero igual muchas gracias por todo su apoyo, espero que les haya gustado. Yo pensaba subir La Iglesia en el Bosque parte 2, pero sinceramente esta historia un día, no sé, se me desbloqueó la mente y la escribí. Y bueno, la estoy escribiendo desde hace rato, ¿no? O sea, pero fue un día arrepentido donde se me ocurrió la idea. Y ya pues ya pasaron los días y la sigue escribiendo. Así que muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos en un episodio, el siguiente episodio, que probablemente sí sea el último de este año. Y que tengan felices fiestas. Pásenla con sus seres queridos y sueñen con todas las historias que están viendo en este momento de este programa. Buenas noches.